Ahora en la fase de debate, así que Herminio deberías de conectar el micro y la cámara. Creo ya tenemos que aquí algunas preguntas. sí. La primera la hace Isabel. A ver. Y le gustaría que explicaras las diferencias entre los diversos partidos republicanos. Bueno, ¿me escucha ahí? Se te oye, sí. Sí, lo que no he dado, a ver, ¿sale también mi cara? Sí, se te oye y se te ve. Vale. Bueno, sí, he ido anotando, bueno, lo tengo aquí de todas maneras, las preguntas que habéis hecho. Hombre, la verdad es que hablar del republicanismo en toda esta época es bastante complicado. Yo intenté en la conferencia simplificar y hablar de las dos grandes tendencias del republicanismo español desde el siglo XIX. Además, cada una de las dos repúblicas ha representado una de las tendencias. La primera, como ya he dicho a lo largo de la conferencia, era una tendencia más bien federal, un republicanismo federal que tendría además muchísima influencia en el movimiento libertario de finales del siglo y principios del XX, en esa concepción mucho más descentralizada. Sin embargo, la tendencia del republicanismo del siglo XX, la que llegó a encabezar y la que representaría ya en la Segunda República, pues hazaña, sobre todo, sería una tendencia unitaria, en lo que sería el republicanismo más en la tendencia unitaria, es decir, no a esa dispersión ni en la concepción de España como la reunión de varios estados, sino una concepción central, centralista y así, digamos que se llevó a cabo. Estas dos tendencias de alguna manera estaban mediatizadas también por los acontecimientos políticos. El republicanismo de la Primera República acaba, como he dicho en la conferencia, acaba muy tocado, acaba muy deshecho. Y a lo largo de lo que queda del siglo XIX, del último tercio, hay que tener en cuenta que hablando en términos de masas, las masas que habían confiado en el republicanismo, en la lucha contra las tendencias, digamos, más monárquicas y más conservadoras del siglo XIX, después de la Primera República, estas masas abandonarán el republicanismo para buscar otras soluciones a sus problemas. Esas soluciones las van a encontrar tanto en el anarquismo, en los diversos anarquismos, como también en el socialismo. Y por tanto, el republicanismo tardará en volver a tener fuerza, digamos que hasta principios del siglo XIX. Hay una reunificación de los múltiples grupos republicanos que han resultado de la experiencia de la Primera República, formándose un gran partido que se llamará Unión Nacional Republicana y que está encabezado por un político, por uno de los que habían sido presidentes en la Primera República, que se llamaba Nicolás Almerón. Otros líderes, precisamente por el nacimiento y por digamos, la aparición de los nacionalismos, sobre todo el nacionalismo catalán, otras tendencias republicanas van a responder, digamos, a estas tendencias catalanas, sobre todo con el nacimiento del republicanismo más populista de Lerroux, que llegara a ser presidente del Consejo de Ministros en la Segunda República. Lo que pasa es que el republicanismo de Lerroux desde el principio es populista, intenta quitar a las masas socialistas, apartarlas del socialismo, y por eso la creación de coros, la creación de múltiples aparatos para, digamos, desviar la atención y que las masas no acaben en el anarquismo o en el socialismo, sino que se mantengan dentro de este republicanismo más populista. En fin, daría para otra conferencia. Blasco Ibáñez es otro de los republicanos de principios de siglo. En cualquier caso, en 1910 se funda la conjunción republicano-socialista, es decir, el intento de unificación de un socialismo que hasta entonces había sido más, había tenido una tendencia mucho más, digamos, mucho más revolucionaria,
y que se había negado, muchos de sus sectores se habían negado a la entrada a lo que consideraban entregarse a una cierta burguesía representada por los republicanos, pero digamos que desde el punto de vista efectivo, esta conjunción republicano-socialista al fin y al cabo se construye para llevar al primer diputado socialista, que es Pablo Iglesias, en 1910 al Parlamento Español. De allí a la Segunda República, en las primeras elecciones de julio del 31 aparecen por lo menos tres o cuatro grupos, agrupaciones y partidos republicanos. Finalmente, la gran unificación republicana va a ser la que se haga por hazaña en 1935 y que establecerán ya las bases de lo que va a ser el Frente Popular en 1936. En fin, no me extiendo más. El republicanismo tiene una tendencia, desde luego, burguesa, tiene una tendencia liberal en algún caso, en otros casos populista, como he dicho con Lerroux, y va buscando su espacio dentro del nacimiento, sobre todo en el primer tercio del siglo XX, de las tendencias obreras dentro de las masas trabajadoras. No sé qué otras preguntas hay. Ahora te las voy diciendo yo, Herminio, gracias. La siguiente es de Ricardo Atares y dice que si le podrías decir si en alguna época de nuestra historia alguno de los Borbones se significó por su honradez a ultranza o, por el contrario, todos los Borbones, incluidos los actuales, estaban hechos con el mismo troquel, desgraciadamente. Bueno, en fin, dejamos el siglo XVIII, que es cuando entran los Borbones en el país, porque nos pilla un poquito lejos, pero si empezamos en el XIX, con Fernando VII, pues la historia es bien sencilla. Para empezar, hay una cuestión, y es que son monarcas, y la concepción monárquica implicaba, como todos sabéis, pues que el poder le venía al monarca de Dios directamente y ante Dios solo tenía que dar razones. Por lo tanto, desde ese punto de vista ya diríamos que no hay ningún cambio hasta hoy. Pero es que además estos Borbones del siglo XIX y del siglo XX se mueven en parámetros de considerar, y esta es una cuestión además muy interesante, la diferencia entre el patrimonio real y el patrimonio nacional. Es decir, la concepción de la monarquía siempre ha sido patrimonial en el sentido de que todo les pertenece, por tanto, si les pertenece, en realidad no hay una visión de la corrupción, sino que ellos pueden disponer de toda la riqueza del país porque al fin y al cabo es su propia riqueza. Bueno, las contradicciones que se establecen en la primera parte del siglo XX y en la segunda parte del siglo XX y en el siglo XXI, pues creo que todos las conocemos, y por lo tanto yo diría, respondiendo a la pregunta, que efectivamente no ha habido ningún cambio básico entre la concepción borbónica del siglo XIX, obviamente el contexto, pero desde el punto de vista de la consideración de la propia monarquía y su utilidad y su sentido, pues no veo que haya demasiadas diferencias entre los Borbones iniciales y estos Borbones actuales. Gracias, Herminio. La siguiente es de Luis Sánchez. Dice, ¿qué aspectos más importantes se van a derogar o a imponer en las leyes españolas tras el golpe de Estado de Primo de Rivera? Bueno, fundamentalmente, y por ser muy también y no entretenerme mucho, lo más importante, que a menudo se da poca importancia, es la derogación de la Constitución, ni más ni menos. La Constitución vigente cuando da el golpe Miguel Primo de Rivera es la de 1876, es decir, la Constitución de Cánovas del Castillo, la que había iniciado toda la construcción del turno de partidos y la construcción de la restauración monárquica. Esto es lo que cabrea a muchos monárquicos y que no van a estar de acuerdo con Miguel Primo de Rivera, hasta el punto, me parece que ya lo he comentado, de que al final se echen en manos de los republicanos, aunque parezca una contradicción muy grande. Y es que, claro, una dictadura, viniera o no viniera con sangre, como la de Primo de Rivera, que es lo que
muchos exégetas han dicho, bueno, al fin y al cabo, Primo de Rivera no mató a nadie, en fin, puede ser, pero era una dictadura en el sentido de la palabra y el sentido de la acción de la dictadura y sobre todo la derogación de la Constitución. Constitución que nos guste más o menos, pero representaba, como todas las constituciones, desde luego el acuerdo o el principio de acuerdo de las fuerzas sociales y políticas existentes en ese momento. La ruptura de ese equilibrio significa simplemente pues la derogación de todo lo que significaba un proceso constitucional. No se volverá a recuperar, como sabemos, la Constitución hasta la Constitución de la República de 1931. Entonces, bueno, toda la legislación entre medias no deja de ser una legislación, digamos, totalmente ilegal desde el punto de vista de la Constitución o anticonstitucional. Lo que pasa es que la discusión entre la legalidad, la realidad y todo eso nos llevaría también muy lejos y no creo que ahora sea el momento. Pero fundamentalmente es la derogación de la Constitución, con todo lo que significa. La Constitución era la organización de partidos políticos, era todo el tema representativo, los municipios, es decir, todo lo que significa el hecho constitucional. Gracias. La siguiente es de Ricardo Mata. Pregunta, ¿se sabe qué hay de cierto en la historia o rumor de que el 13 o 14 de abril el entonces director de la Academia General Militar, el general Franco, intentó ir a Madrid con sus cadetes para evitar la salida del rey del país? Y si era su intención, ¿por qué no lo hizo? Bueno, yo creo que este rumor lo he oído estos días o lo he leído en algún sitio. La verdad es que yo no lo había oído nunca, no es la primera vez que me suena, pero en fin, tampoco no nos engañemos, ir con sus cadetes a Madrid hubiera sido la ridiculez del siglo. Vamos, con los cadetes, ¿cuántos podían ser? 300, 200 y tal. Vamos, una marcha hacia Madrid, eso no, vamos. Yo creo que alguien le debió decir, como siempre, no hagas el ridículo y déjate de tonterías, como le pasó a Sanjurjo. Sanjurjo, que no es precisamente la imagen que tenemos de él, la de un ferviente republicano, cuando el rey le propone sacar a la Guardia Civil, le dice, chico, no te pongas chulo, que la cosa no va por ahí, o sea, eso va a ser. Entonces, lo de Franco, bueno, de todos he sabido que Franco no era precisamente republicano, entonces, bueno, no deja de ser, supongo yo, pero insisto, no tengo ninguna prueba, ni lo digo bajo ningún, y lo digo dentro de la rumorología esta que creo que es de donde procede también esto, que bueno, que eso fue una especie de justificación o de chulería del propio Franco, que en un momento determinado se quiso marcar ese farol, ahora me pongo en marcha hacia Madrid con mis chicos de la Academia General Militar. Bueno, no deja de ser una de tantas cosas que tampoco llevó a más. En fin, ahí quedó la cosa. La República se proclamó y se acabó, de momento, se acabó la película. Muy bien. Queda otra de Carlos Tundidor. Bueno, queda la siguiente, quiero decir. Que dice, hay generalizada una opinión y es que el número de concejales en total vencieron los monárquicos. Me gustaría, dice Carlos, que Herminio confirmara que no fue así. En las elecciones del 12 de abril de 1931, los concejales monárquicos fueron alrededor de 40.000 y la suma de los concejales de la Alianza Republicano-Socialista más Esquerra y la Lliga me suena que fueron más de 41.000. Sí, cierto. Lo que pasa es que la distribución de los concejales es distinta, ya lo sabéis. Los republicanos y demás y socialistas donde ganan es en las ciudades. Por tanto, la sensación de las ciudades es mucho más importante. Mientras que en el mundo rural lo que ocurre es que en estas elecciones la ley electoral de entonces hablaba del artículo 29, es decir, de los concejales que por el artículo 29, en realidad en muchos sitios ni se llegó a elegir concejales porque entraban por este artículo 29. Con lo cual, yo ahora no tengo las cifras aquí. Creo que Carlos está acertado en el cómputo, en al menos en alguno, aunque siempre es difícil esto de los cómputos,
pero en los que yo he visto, efectivamente, al final el número de concejales republicanos, socialistas y demás es mayor. Pero bueno, no se trataba, a nadie se le oculta que era un plebiscito en realidad. Nadie pensaba si eran más o menos, si se iba a ganar o se iba a no ganar. La cuestión era que era un pulso entre la monarquía y la república que estaba empujando y que venía sobre todo desde el año 30, desde los acuerdos de San Sebastián, y que no había, vamos, prácticamente nada que pudiera impedir que la república finalmente se impusiera como se impuso. Gracias. Siguiente, y nos quedaría tiempo para otro par de preguntas, porque ya sabéis que hemos empezado con retrasos. Bueno, la siguiente es de Diego, que dice, como historiador y teniendo en cuenta las circunstancias actuales, ¿cuántos años más de monarquía te atreverías a pronosticar? O dicho de otra manera, ¿veremos la Tercera República pronto? Sí, como historiador no soy adivino. Por tanto, como historiador, muy, muy complicado. Además, no creo que sea la función de un historiador prever eso. ¿La veremos? Pues diré como todas las generaciones desde hace mucho tiempo. Ojalá la vea, ¿no? Pero esto va a depender de nosotros, fundamentalmente. Va a depender de la relación de fuerzas y no creo que en este momento, pese a lo que pueda parecer, mi impresión es que nos falta mucho todavía. Es decir, hay que definir, en mi opinión estamos, y me parece bien, estamos mucho en el pasado, en un pasado que desconocemos, por cierto, en gran medida, pero no hemos hablado del futuro de la República. ¿Qué es y para qué? ¿Y qué tiene que hacer? Y cómo tiene que ser, etcétera, etcétera. Porque yo sospecho que en el caso de que llegase la tercera, habría que pensar si va a ser una república socialista, si va a ser una república más burguesa, más medio pensionista, etcétera. Las discusiones de siempre y que creo que no están. Esta mañana o ayer veía en el Facebook una proclamación sincera por parte del anarquismo. El anarquismo nunca fue republicano, que yo sepa. Bueno, pues ahora son republicanos, me parece muy bien y estupendo. Pero no dejan de ser cosas que hay que hablar y hay que decirlas porque en el pasado han provocado problemas entre las diversas corrientes y grupos, y entonces son cosas que habría que hablar con sinceridad y a calzón abierto. Pero vamos, no nos van a dejar porque estamos con el tema de las vacunas y demás. O sea que no sé hasta dónde llegaremos con esto. A mí me gustaría ver la Segunda República, ¿eh? Me gustaría que hubiera acabado. No sé si la tercera, pero la segunda estaría estupenda. Bueno, la siguiente es de Juan Antonio, que es una pregunta, pero que realmente son dos. Porque dice, además del caso de Lerroux, en el final del reinado de Alfonso XIII, ¿hubo partidos republicanos abiertamente de derechas? Y la siguiente es, ¿la CEDA posteriormente la formaron movimientos puramente monárquicos o se identificaban con la República? No, había... a ver, republicanos de derechas los había, más o menos organizados. Incluso aquí en Zaragoza creo que tenemos, ahora hablo muy de memoria, pero creo recordar que teníamos un alcalde, un presidente de la Diputación que era republicano de derechas y que fue asesinado como tantos otros por los rebeldes y por los golpistas del 36. Por tanto, yo creo que había algún pequeño grupo, incluso dentro de la CEDA, como es bien conocido, básicamente son monárquicos y básicamente son antirrepublicanos, sobre todo. Pero hay algún grupo, por ejemplo, estoy pensando en los valencianos de Luis Lucia. Luis Lucia es un personaje, un dirigente que está dentro de la CEDA, pero que acaba siendo condenado a muerte tanto por Franco como por la República. Es un caso extraordinario de funambulismo, ¿no? Y hay otras derechas republicanas, porque al fin y al cabo no nos engañemos, el republicanismo tenía una base indudablemente burguesa y que
pensaban en gran parte en el avance desde el punto de vista económicamente, posiblemente desde el punto de vista liberal, pero que tenía un fuerte compromiso social también. Entonces, todo esto yo creo que sí que existen y que luego durante toda la República, aunque muy minoritarios, pero van a aparecer y van a estar, sí. Y la Muy bien. Entra, bueno, primero es un comentario de José Manuel, que fue quien hizo la ponencia ayer, que hablaba de las elecciones municipales del 31, en la que ratifica un poco lo que, bueno, dice lo mismo que Emilio, ¿no? Que no importa el número de concejales, porque era difícil de concretar precisamente por ese artículo 29 que posibilitaba elegir concejales sin elecciones. Pero que lo importante era el número de votos y en las grandes ciudades el voto es inequívoco. En Aragón, en todo caso, gran mayoría de republicanos. No sé si José Manuel querría decir algo. Si es así, le damos un par de minutos y si no, seguimos porque entra otra pregunta. Sí, buenas noches. En primer lugar, felicitar a Herminio, porque interesante todo lo que ha estado comentando. Sí, y un poco confirmar lo que él decía. No es tan importante el número de concejales, difícil de delimitar. En Aragón, por ejemplo, casi un 20% de ellos son, digamos, sería difícil escribirlos a ningún sector, ¿no? Republicanos o monárquicos, ¿no? Y realmente lo que importa es el voto en aquellos lugares en los que el voto no está cautivo del caciquismo, del papel de la iglesia, etcétera, etcétera. Y en esos lugares, las grandes ciudades, los resultados son inequívocos. Hay algún historiador y sobre todo algún periódico como el ABC que insiste sistemáticamente en fraude en las elecciones diciendo que no se llegaron a contar todos los votos, etcétera. Sí que es verdad, Herminio, que los concejales que son elegidos sin elecciones por el artículo 29 en muchos casos no son reconocidos y hay unas elecciones municipales, hay otras elecciones unos meses después en las que en los lugares donde no ha habido elecciones se celebran esas elecciones. Todo ello hace complicado delimitar el número exacto de votos entre los republicanos y no republicanos, pero en todo caso eso no tiene la menor importancia. Lo que la tiene es evidentemente toda esa explosión popular y todo ese proceso que desencadenan las elecciones del 12 de abril que, bueno, llevarán a la proclamación, en muchos casos casi en volandas, de los candidatos los días 13 y 14 de abril y a la proclamación desde los ayuntamientos en sus bandos de una república que llegará a Madrid ese 14 y a la formación de un gobierno provisional. No tanto, es más bien eso que el número exacto de votos entre candidaturas de un tipo y otro, muy difícil de delimitar. Gracias, José Manuel. ¿Algún comentario, Herminio? Saludos, José Manuel. Me alegro mucho de verte y de escucharte. Bueno, vamos con la última pregunta. Es de Jorge San, y dice: ha quedado claro que en 1931 había algunos republicanos de derechas. Hoy en día, en muchas ocasiones, se dice que se puede ser republicano y de derechas, y en abstracto, desde luego, que puede haberlos. Sin embargo, en el contexto de la España actual, ¿crees que hay republicanos de derechas? ¿Y dónde están? Buena pregunta. No lo sé. A mí me gusta siempre pensar que hay una cierta diversidad y hay un cierto cultivo. No lo sé. Yo, desde luego, gente sinceramente antimonárquica la he conocido. Gente que por ser antimonárquica no necesariamente tiene que ser o socialista o comunista o tal, también los he conocido. O sea que los ecosistemas españoles son capaces de criar cualquier tipo de personal. Organizadamente no los he visto. Hombre, podía pasar que hubiese alguna facción de, no sé si en
a lo largo desde el régimen del 78 en estos últimos años podría haber algún partido de esos más de derechas que se proclamasen republicanos. No lo sé, la verdad. En cualquier caso, me parece que no está ahí el tema, sino que el tema está, una vez más, en los que pensamos en republicano, en cuáles son las condiciones necesarias e imprescindibles para alcanzar la república, y que a menudo no son solo sacar banderas o tener más voces o más tal. Yo creo que pasan por, como hicieron nuestros abuelos y bisabuelos, pasan por la consideración seria de que hay un régimen que se debe acabar y que hay que poner por encima de todo, incluso la propia vida, como a muchos de ellos les pasó. Pero en fin, esto me parece un poco dramático ahora y no sé si es más adecuado para decirlo. Sí. Sí.